Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Adelante, doctor. Adelante, gracias. Bueno, estamos iniciando este día la conferencia correspondiente al ciclo Los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América, de un programa que hemos realizado en Radio Primavera, de un programa amplio que ha sido llamado Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido. Este ciclo tiene como motivo revisar los diversos itinerarios culturales a través de los puertos y sus fortificaciones en un ámbito muy amplio que es el de el espacio de América. Entonces, hoy vamos a tener una conferencia muy interesante sobre Panamá. Cedo la palabra al licenciado Arturo Aguirre, que ya se incorporó con nosotros, que es el conductor del programa, para hacer algunos comentarios de inicio a esta conferencia del día de hoy. Adelante. Gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Le saluda su servidor, José Arturo Aguirre, director de Radio Primavera. Les agradezco mucho a todos ustedes que nos siguen a través de Radio Primavera Cuernavaca por Facebook Live, porque, bueno, el día de hoy quiero saludar con mucho gusto a la licenciada Lía Gutiérrez Quintanilla, quien es la presidenta de lo que significa todo el Seminario de la Cultura Mexicana, capítulo Morelos, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Ellas contactaron al doctor Juan Antonio Siller y ya están participando con nosotros. Y por supuesto a todos los que nos siguen, todo nuestro público radio escucha, pues vamos a tener el día de hoy un tema muy importante. Yo les quiero mencionar que en Morelos pues vamos a conmemorar, de una vez hacerles la invitación, el próximo martes 13 de agosto, vamos a recordar la caída de Cuauhnáhuac y por supuesto la formación de Cuernavaca, un 13 de agosto de 1521, 500 años. Son fechas para la reflexión y que nos permiten conocer a través de la historia, entender mejor nuestro presente y por supuesto para forjar nuestro futuro. Pero el día de hoy tenemos una presentación muy interesante. Vamos a conocer más acerca de estas fortificaciones y por supuesto con un distinguido conferencista a quien le damos también la más cordial de las bienvenidas, y para hacer su presentación le devuelvo el micrófono a el doctor Juan Antonio Siller, quien es nuestro coordinador académico, para que haga la presentación de nuestro conferencista del día de hoy. Muchas gracias, licenciado Arturo Aguirre. Retomo la presentación de nuestro invitado el día de hoy, el maestro Iván Peregrina Vasconcelos. Es miembro del Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es además miembro del Comité Científico de Itinerarios Culturales de ICOMOS México, capítulo México, y hemos trabajado en muchos proyectos de arquitectura prehispánica, en arquitectura histórica, y ahora él se incorpora a un tema de un sitio que él ha estado visitando en los últimos años, que es la región de Panamá, y le pedí yo que nos hablara de estos asentamientos importantes de la ciudad de Panamá, lo que es el primer asentamiento, ciudad antigua, la ciudad colonial y un poco la ciudad moderna. Hay 3 ciudades ahí que a través del tiempo se han desarrollado. Hablaría también de algunas de sus fortificaciones, tanto las de Ciudad Vieja como la de San Lorenzo, que va a tocar en forma más breve, y Portobelo, que va a dar una pequeña introducción. Yo la semana que entra tomaré el tema de Portobelo para desarrollarlo de manera mucho más amplia. Pero el plato fuerte, además de estos contextos de los que nos va a hablar, es el camino de cruces. Es un camino fundamental, es parte de la imagen que se ve en el foro al fondo, en donde se ve la ciudad de Panamá
y luego los caminos, el camino azul que subía hasta Portobelo era el camino real, donde se llevaba por arrierías en caminos y senderos muy angostos, pero era parte de uno de los importantes caminos que comunicaba a la ciudad de Panamá de lo que llamaban Mar del Sur con el Pacífico, con Portobelo. El que está con rojo es el que también él nos va a comentar, que es el camino llamado de cruces, que una parte es terrestre y otra parte es fluvial por el río Chagres, y luego otro camino, el amarillo, que salía por la costa del Mar del Sur. Entonces, esta conexión va a ser fundamental porque toda la producción del Potosí, de Perú, oro, plata, llegaba a la ciudad de Panamá y se tenía que hacer un trayecto por tierra, tierra y agua, por río, para llevarlo a la ciudad de Portobelo y de ahí llevarlo a Cartagena, a La Habana y salir a España, a la península ibérica. Entonces el tema de hoy es para nosotros muy interesante porque es parte de estos itinerarios culturales, pero es una conexión muy importante del cruce de la zona del continente por tierra para conectar estos dos mares y llevar la producción de un lugar a otro y el intercambio de mercancías que también fue muy importante. Entonces doy la bienvenida a nuestro invitado, el arquitecto Peregrina Vasconcelos, quien nos dará la conferencia del día de hoy. Adelante. Gracias, maestro. Buenas tardes ya a todos. Un gusto y muy agradecido por la invitación, como siempre, y a Radio Primavera también por recibirnos aquí. Entonces, bueno, gracias igual por la presentación. Vamos a comenzar. ¿Comparto la pantalla yo? Sí, sí, por Ok. favor. Así para que vaya a su ritmo, maestro. Gracias. ¿Me dicen si se ve de pantalla completa? Sí se ve. Se ve la pantalla, pero todavía no está completa. Ok. Hay que ponerla completa. Pon compartir completa. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Adelante. Ok. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta historia, que al ser una historia de camino es bastante interesante, cómo se va haciendo, pues digamos que la vida a través de estos caminos. Estos, ¿cómo lo hago chiquito? Ahí. ¿Lo apagaste? Ok. Entonces, bueno, este es un camino, una ruta patrimonial que está todavía en proceso de ser aceptada por la UNESCO. Sin embargo, dentro de este proceso se le está reconociendo por poseer un valor universal, por poseer un valor excepcional, que son algunos de los criterios que se consideran, pues ahora sí que para su puesta en valor, ¿no? Evidentemente es algo representativo dentro de la historia humana, por lo cual es algo que, bueno, vale la pena conservar, ¿no? Esto, tomando la introducción del maestro Siller, viene a partir de un triángulo estratégico en términos económicos, en términos comerciales de la época virreinal, y como veremos todavía un poquito antes, de los galeones o de este triángulo que se va a conectar desde Portobelo hasta Panamá, dentro de lo que es, sabemos, pues el tramo más estrecho para que une todo el continente. Estamos hablando de alrededor de 80 kilómetros. Y bueno, esta ruta que si bien es conocida por vestigios prehispánicos, pues en diferentes asentamientos de tiempo atrás al virreinal, pues se retoman muchas de estas conexiones para hacer, pues cuando viene el choque, esta conexión, como dice, del Mar del Sur hacia el Mar del Norte. Y bueno, así es como van surgiendo estos caminos dentro de esta historia de pasar las mercancías que venían del Perú, tratarlas de llevar a España, pues habría que cruzar este estrecho. Resultaba más fácil embarcarse a Panamá y de Panamá, pues bueno, se funda esta ciudad, evidentemente, y a partir de ahí surgen estos caminos que nos van a llevar hacia la parte norte, ¿no? Como es lógico y en muchos caminos y en este trayecto de mercancías,
pues sucede todo tipo de situaciones que vale la pena proteger. Al transitar valores, pues hay que protegerlos. Y es así como también comienza esta historia que se liga entre los caminos y las fortificaciones, ¿no? Pedrarias es quien nos funda la ciudad de Panamá a través de órdenes reales para lograr esta conexión que decíamos, pues va a mover toda esta serie de mercancías, principalmente metales, pero bueno, una gran variedad de productos para llevar, pues ahora sí que las riquezas al destino final, que es la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas rutas es en la parte donde nos encontramos, Panamá, el Panamá Viejo. Pues dentro de los datos que veremos, sabemos que fue destrozado por ahí por piratas y atacado en algunas ocasiones. Esto motivó que se tuviera que cambiar la capital a lo que hoy se conoce como Casco Antiguo, que está inmediatamente aquí al lado. Entonces, de alguna manera, pues los caminos pues nos van marcando esta historia de este transitar de las ciudades y de la evolución de los caminos mismos, ¿no? Dentro de los patrimonios que tenemos reconocidos en torno a estas rutas, que no por eso significa que sean los únicos, tenemos estos fuertes de los que nos habló el doctor Siller, como es el fuerte de San Lorenzo, Portobelo, las ciudades como tal, como centros históricos, primero el conjunto monumental Panamá Viejo, el casco antiguo, lo que se conoce como casco antiguo, y esta ruta que es la que está en proceso pues inclusive de identificación y demás, que es el camino de cruces, ¿no? Como una ruta más al camino real y esto que estaremos comentando. Entre paréntesis, esta metodología que seguimos para evaluar el patrimonio y en general los sitios y demás, es una metodología adoptada aquí del seminario, propuesta por el doctor Siller, en donde, pues, siguiendo una serie de pasos, pues nos ayuda a crear un mejor análisis de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, en la parte arqueológica, digamos, en el estudio de los bienes más antiguos de lo virreinal, pues encontramos estos asentamientos, igual utilizando la arqueología, recurrimos al uso o al análisis de artefactos. Nosotros como arquitectos, pues simplemente lo tomamos como referencia y bueno, como conservación, evidentemente como dato duro, ¿no? La arqueología, igual que los recorridos de superficie, pues también nos ayudan a ir reconociendo este tipo de caminos y las características. Dentro de las historias, lo que nos hablan un poco es que estos caminos al principio eran así de delgaditos, alrededor de 2 varas a 3 varas, iba variando, bastante angostos, y dentro de un paisaje selvático, pues era un poco difícil de repente andar, ¿no? Con cargas de mulas y con toda esta serie de productos que decíamos venían del Perú. Esto pues fue lo que motivó el cambio de un lado del camino, ¿no? O motivó, como hoy en día seguimos buscando cada vez una ruta más económica y más rápida y para poder llegar a nuestros destinos, ¿no? Entonces esto, así como tomamos la arqueología como una base de análisis, también tomamos la arquitectura y las fuentes históricas como el mismo documento histórico que nos va comentando esa historia, ¿no? A partir de los sistemas constructivos, a partir de la morfología de los diferentes elementos arquitectónicos y apoyados con estos documentos que, bueno, en el caso de México, ilegalmente tiene el mismo valor un documento histórico que un monumento como tal, ¿no? Entonces, bueno, estos son nuestros documentos. Los mismos monumentos, pues nos recuerdan eso, la memoria. Simplemente es una placa de las varias que hay ahí en Casco Antiguo, que nos van recordando esta historia de la fundación de Panamá y bueno, toda la historia que venimos comentando, ¿no? Viene uno de los primeros caminos, este que nos llevaba a Nombre de Dios, ciudades que en su momento había conocido el mismo Cristóbal Colón, por consiguiente, pues ya se conocían algunas de estas rutas, ¿no? Posteriormente, dadas las situaciones que habíamos comentado, lo angosto del camino, los múltiples problemas, mulas que se les hundían en terrenos, las cargas que se deshacían por chocar a los costados con árboles o con la misma vegetación. Entonces esto fue lo que orilló ahora sí que a buscar esta nueva ruta, el famoso camino de cruces, ¿no? En esta búsqueda, pues bueno, se va viendo, como decíamos, la ruta que sea geográficamente mejor, económicamente también que sea la mejor,
y que bueno, que también los traslados y los lugares a donde se vaya llegando, pues también vaya siendo seguro, como es el caso de la venta de cruces, que era pues a donde llegaban estos lugares, ¿no? Esto se liga un poco a la historia que se ha venido comentando en el ciclo aquí de conferencias de todo lo que son las ferias, de los que son pues todo este trayecto y traslado de mercancías y la importancia que van adquiriendo los lugares de paso dentro de estas rutas eh, y, bueno, toda la economía que se va generando, ¿no? Entonces, bueno, comenzaba este camino en Panamá Viejo, evidentemente pues era donde llegaba. Se sale por un lado este camino real que comentábamos y de una manera, a manera de triángulo, se va haciendo el camino de cruces, ¿no? Esto se va documentando en diferentes momentos de la historia, como decíamos, dentro de los vestigios y los documentos históricos, vamos encontrando pues historias de exploradores, historias de profesionales, de ingenieros militares, de personas diversas que van dando cuenta de por qué exploraron estos caminos y como hoy lo hace un ingeniero civil o cualquier persona que hace alguna carretera, es, pues se dedica al estudio, hace estudios topográficos y demás para poder desarrollar un proyecto. Pues gracias a todo esto es que tenemos esta información documentada desde que pues bueno, se va haciendo todo el estudio, ¿no? Eso hoy a la postre pues nos permite hacer un estudio detallado de por dónde pasaban exactamente estas rutas, saber que por el lado de la de cruces pues era una ruta combinada, en algún momento se utilizaba la que nos llevaba a Nombre de Dios en temporada de secas y por otro lado cuando había época de lluvias era prácticamente intransitable la primera ruta, por lo cual se recurría a esta segunda y se recurría a un camino combinado, es decir, entre mulas, un camino de tierra y un camino fluvial también a través de embarcaciones, a través de ríos y bueno, Bogatún y demás, todo este trayecto para llegar hasta la parte norte, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los documentos que a lo largo del periodo virreinal se fueron haciendo, se fueron dejando y aquí está la imagen que teníamos ahí como fondo. La línea roja nos está diciendo este camino de cruces que decíamos a través del sitio, que bueno, pues como patrimonio no nada más nos interesa el camino, sino decíamos cada uno de los centros que nos van llevando de un lugar a otro, ¿no? La línea azul que nos recuerda este camino a Portobelo y en amarillo, ahora sí que el primer camino, ¿no? Entonces, bueno, toda esta historia, pues al final de cuentas, decíamos, la vamos reconociendo dentro de los mismos episodios históricos, las luchas y las gestas heroicas de las diferentes naciones en su independencia, pues también van dejando huella de estos recorridos, ¿no? De una u otra forma, también pasaron por ahí, y bueno, también se van estableciendo y van enriqueciendo parte de esta historia, ¿no? Cuando viene la fiebre del oro, por allá en Estados Unidos, pues vienen estas nuevas expectativas también, pues dar un mayor impulso y mover ahora las mercancías ya no de Perú a España, sino de Estados Unidos, pues hacia otros lados. Y bueno, pues también se vuelve a recorrer a la historia para ver por dónde resulta más fácil, ¿no? Y Panamá vuelve a ser la solución para este tránsito de mercancías. Entonces, una vez más, se vuelven a hacer estudios, se vuelven a mandar pues personas capacitadas para poder hacer los análisis de todos estos territorios y de esa manera pues poder tener un seguimiento por así decirlo en una línea de tiempo bastante larga, ¿no? Pasan los franceses, cuando se llega a Estados Unidos, pues también se enriquece parte de este patrimonio dentro de la búsqueda, aunque también al establecer algunas, por ejemplo, bases militares y demás, poco a poco se vino destruyendo también parte de este patrimonio, que hasta la fecha, como veremos, es alguna de los riesgos que está corriendo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, resaltamos que estos mapas sirvieron en su momento y en este momento nos sirven para cruzarlo con la información cartográfica que tenemos a la mano, que puede ser desde un simple Google Earth hasta evidentemente complementarlo con los recorridos de superficie, ¿no? Otro de los puntos que analizamos es la arquitectura y este patrimonio cultural, desde su parte tangible, la ciudad de Antiguo,
En este caso, como decíamos, es donde empieza la historia. En cuestión patrimonial, pues tiene pues bastante, eh, digamos, interés dentro de este contexto, en el sentido que es el punto de partida, ¿no? A partir de aquí de Panamá Viejo, entonces decíamos, vienen estas rutas, estos primeros caminos, que como veremos, pues no son muy diferentes a los demás tramos que conocemos de la época, empedrados, colocando una serie de maestras, que íbamos con una distancia de 8 pies, es decir, alrededor de 2,50 metros, lo que hoy vendría siendo casi un carril, ¿no? Pero ya con una distancia suficiente para que pueda transitar una mula tanto de ida como de regreso y que viniendo cargadas no tengan un problema eh, pues mayor, ¿no? Hay tramos como estos que todavía se pueden ir recorriendo en diferentes tramos, sin embargo hay otros que pues nos quedará el trazo de la ciudad son como las huellas digitales, ese a veces no se puede modificar, queda ahí, aunque la materia física ya no se pueda perder, ¿no? El camino de piedra se pierde, sin embargo aún puede ser visible en el trazo de la ciudad, es algo que tenemos muy constante aquí y bueno, en cualquier parte de los itinerarios metidos dentro del contexto urbano, ¿no? Eh, Dentro de los vestigios igual también se recorre al archivo fotográfico, entonces también podemos ir teniendo esta secuencia del análisis tanto de la arquitectura, digamos de la arquitectura pues física habitacional como la de los caminos, ¿no? En el caso de las arquitecturas militares, que como bien decían, bueno, las tocará más profundidad el doctor Figueros en la próxima conferencia. Pues aquí solamente comentar que es parte de todo este gran complejo del sistema de baterías y de protección y que es una tecnología que se iba complementando, era foco de ataques a cada momento, entonces se iba enriqueciendo de acuerdo a cómo venían siendo sujetos a estos ataques, ¿no? Varios ingenieros llegaron a pasar aquí en diferentes épocas para su conservación y mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos de estos fuertes así como el de Portobelo, el de San Lorenzo y algunas de sus baterías que están relacionados a estos fuertes, como es el caso de esta batería de Santiago dentro del contexto de Portobelo. Y bueno, aquí entre paréntesis es curioso porque tanto sistemas de reforzamiento y por lo que cayó la ciudad de Panamá ni siquiera fue por mar, sino más por tierra, ¿no? Así que les llegaron por tierra adentro, cuando todo el mundo esperaba a los piratas por mar, ¿no? Eh, Volviendo al punto del patrimonio, aquí en el caso de Portobelo, tenemos también estas arquitecturas relacionadas con el patrimonio. Sí son los fuertes, sí son las murallas y los rebellines y todos los elementos que componen la parte estructural de la arquitectura defensiva, pero también tenemos elementos como este, por ejemplo, la casa, la aduana, a donde llega pues todas estas mercancías, ¿no? ¿Cuántas toneladas de oro no se pudieron llegar a almacenar aquí en estos espacios, ¿no? Y algunas otras espacios también en función con la arquitectura, como pueden ser los puentes o como pueden ser las plazas inclusive, ¿no? Que bueno, pues hoy en día también hay que darles un uso, ¿no? Ponemos en valor también lo que es la arquitectura y el patrimonio natural. Pues Panamá también por lo que resalta es por esta riqueza natural y estos caminos, la gran mayoría y un alto porcentaje se encuentran inmiscuidos dentro de estas reservas hoy en día naturales, el Sendero Natural del Charco, que es uno de los proyectos ecoturísticos pues, de mayor envergadura ahí en Panamá. Como vemos, se encuentra aquí cerca de la vía del río que comentábamos y el camino de cruces pasa justamente hoy por lo que es la reserva, dentro de este contexto completamente natural, ¿no? Son kilómetros que en ocasiones, dado pues también el avance tan drástico de la vegetación, pues es bastante duro de poder conservar, ¿no? Y que los esfuerzos en ocasiones se queden cortos, ¿no? A pesar de la lucha de las diferentes instituciones, como comentaremos más adelante. Y bueno, Panamá también tiene dentro de esta lista del patrimonio de la UNESCO algunas otras menciones, ¿no? Como son las reservas de la cordillera o el famoso tapón del Darién, el Parque Nacional del Darién y Coiba, ¿no? Entonces, bueno, solamente por mencionar, es importante también considerar esta riqueza natural con la arquitectura patrimonial,
para entrar en esta otra categoría que de igual forma vale la pena su análisis, que es el patrimonio mixto, los famosos paisajes culturales, los itinerarios, que son tema de estos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos patrimonios de alguna manera recaen en esto. También aquí solamente lo comento, lo menciono, a más profundidad lo estará señalando el doctor Siller la próxima semana, ¿no? Estas fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo principalmente. Pues bueno, dentro de todo esto que venimos comentando, la arquitectura y la conservación, también prestamos especial atención a lo que es la prevención, el mantenimiento, este conocimiento de sus causas. Y bueno, no es una labor que ahora sí que nos sea extraño o que sea una cuestión de moda de nosotros ahorita en pleno siglo XXI, ¿no? En el caso de Panamá Antiguo se encuentra este monumento que desde prácticamente finales del siglo XIX ya están estos esfuerzos para conservar las memorias históricas y para conservar el patrimonio como tal, ¿no? Como nuestras raíces. Bueno, así como conservamos de manera tangible a través de acciones como la consolidación, la restitución, la anastilosis o mil técnicas, el apuntalamiento, cualquier técnica que podamos aplicar en materia de conservación, pues también vale la pena analizar esto. Y bueno, esta imagen en lo particular nos llama mucho porque creo que representa esta situación de cómo conservar el patrimonio sin olvidarnos también de lo que está a su alrededor, ¿no? Que es un poco también de lo que estaremos hablando, y en lo cual se preocupa también estas instituciones, UNESCO, ICOMOS, etcétera, ¿no? El patrimonio no nada más no nada más es la catedral como estamos viendo aquí, ¿no? Sino también es la arquitectura, inclusive habitacional, que está a su alrededor, también son todos estos monumentos, son los planes, los proyectos y todo lo que tenga que ver con la conservación del patrimonio, pues digamos que se va atendiendo desde las diferentes escalas, ¿no? Hablando del tema de arquitectura y restauración, bueno, hay técnicas bastante interesantes que aplican puntualmente aquí en Panamá Viejo. Esta técnica que bueno, seguramente se reconoce por restauraciones como la del Coliseo Romano, donde cambiando la fábrica, de alguna forma se logran estas consolidaciones. Al final, la estabilidad estructural de los monumentos también es algo importante dentro de su conservación, pero también es importante definir qué era original y qué no era original a través de estas técnicas para las personas, pues ahora sí que no especialistas, es muy fácil identificar esta arquitectura o esta mampostería de piedra original, a diferencia de la mampostería de tabique que es diferente, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones que también vale la pena señalar en materia de conservación del patrimonio es que en algún momento los edificios tuvieron un fin. En este caso fue una iglesia, en este caso fue una casa, en este caso fueron los aljibes. Hoy por hoy tienen otro uso. Entonces, el combinar esta arquitectura que tenemos que generarle para los visitantes en función al nuevo uso que va a tener, exponer esto como un patrimonio. Entonces, bueno, también es habilitar este tipo de estructuras para tratar de no afectar tanto las estructuras históricas, ¿no? Por así decirlo, y lograr los recorridos también, ¿no? Que es un tema también que, bueno, no se desgasta de atender en los diferentes congresos, ¿no? El generar todas estas acciones de conservación y restauración que decíamos, imagen urbana, todo esto que embellece, pues no nada más el pequeño monumentito y la muralla, sino, decíamos, en general todo el centro histórico, ¿no? Esto nos lleva a pensar en este rubro de la arquitectura y la gestión. Evidentemente no son acciones que se logren a partir de una persona, ni de dos, ni del gobierno, sino que son acciones donde tiene que haber gestiones integrales entre diferentes entes, iniciativa pública, iniciativa privada, y sobre todo algo muy importante para lograr esto, ¿no? Lograr estos reconocimientos, lograr estos sellos y bueno, pues principalmente conservar el patrimonio, ¿no? Esto nos lleva a pensar en esta estructura legal que tiene que ser sumamente robusta, y esto, bueno, lo tomo de recomendaciones que hace el mismo ICOMOS, ¿no? Hacia este patrimonio, ¿no? Se tiene que dotar de esta garantía de fuentes financieras a largo plazo. Creo que esto es un mal que adolecemos en general en muchos lados, ir más allá de los periodos políticos, sean 3, 6 o los años que sean,
pensar que el patrimonio va más allá de alguna propuesta política, ¿no? Que es algo en beneficio de todos, ¿no? Y sobre todo también algo que es muy importante es no crear estos inventos y hacer de esto una investigación histórica, arqueológica, topográfica y de cualquier tipo, exhaustiva y multidisciplinaria. También no solamente en manos de una persona, sino de varias. A partir de esto, pues van surgiendo otros itinerarios o lugares compartidos, como, pues, bueno, en este caso son los de Colón y algunos otros lados que quedan ahí intermedios en estos caminos, la propia cruces y demás, ¿no? Venta de cruces y demás, ¿no? Dentro de estos planes de manejo, pues bueno, algunos serán afortunados y algunos pues quedarán ahí. Esta es una imagen de bueno, ya tiene un 2015. Se estaba construyendo lo que era, pues ahora sí que un centro de interpretación para Panamá antiguo. Bueno, pues este es un poco el contexto. Esta imagen está tomada desde la torre que en su momento era lo más alto de Panamá. Y bueno, pues actualmente el centro que se está construyendo en aquel entonces, el recorrido turístico y pues el riesgo de la ciudad moderna, ¿no? Pisando los talones y a lo antiguo como en muchos otros lados, ¿no? Entonces esto evidentemente prende los focos rojos. Actualmente algunas de estas categorías están consideradas como amenazas, según ICOMOS, dado el desarrollo urbanístico descontrolado y disruptivo. Si bien hay planes, hay conservaciones, pues también de repente los intereses económicos pues son demoledores y aplastan algunos de estas ideas, ¿no? Y en otros casos, pues se logra una excelente comunión y es cuando se logran cosas muy interesantes, ¿no? La seguridad de los caminos es algo que nos preocupa no nada más de ahorita, sino en toda la época, ha sido una preocupación. Pues son largos tramos donde, pues inclusive hoy en cualquier carretera sigue siendo un centro eh, pues de riesgo, en el cual pues es eminente la seguridad, ¿no? Entonces están por demás los vestigios de la seguridad, como comentábamos, en torno a estos caminos. Y bueno, así como hay riesgos de seguridad, pues también hay riesgos como estos de desarrollo urbano descontrolado y demás, o que no se atiendan las medidas y las recomendaciones de los expertos y tener que elaborar medidas correctivas en ocasiones, ¿no? Y bueno, como en muchos casos sale más caro de repente corregir que tener una medida eh, pues preventiva, ¿no? Algunos de estos problemas, pues evidentemente pueden ser el desinterés, la apatía, por mencionar algunos, el mantenimiento, como cualquier edificio, si contemplamos que estos inmuebles o este patrimonio tangible, pues también requiere de un mantenimiento. De alguna manera no nada más es descubrirlo y mostrarlo, sino al momento de mostrarlo se nos crea esta responsabilidad de conservarlo, ¿no? Eh, inclinar valores impuestos de otras culturas predominantes, este egoísmo y la poca importancia, pues todo en torno a la falta de valor, ¿no? De ahí que esta presentación está enfocada hacia la puesta en valor de estos patrimonios, ¿no? Y bueno, lo que a veces no podemos controlar, pero sí de alguna forma podemos prever, son los factores naturales, desde las humedades, que en este caso, pues bueno, por su condición natural, Panamá es extremadamente húmedo, en ocasiones más del 90% de humedad dentro del aire, entonces esto para una piedra, para un mortero, para un elemento físico de cohesión, pues en ocasiones es kriptonita, ¿no? Los calores excesivos, salinidad, los ataques botánicos, biológicos, aires, en fin, ¿no? Todo lo que sabemos nos degrada todo esto, ¿no? Pues esto nos lleva a pensar pues, en estos planes para mitigar algunas de estas acciones y lograr controlar estos efectos negativos, ¿no? Pues protegiéndolo en el caso de los puertos, de los efectos naturales como sales y demás, ¿no? Y de esto que, bueno, parece de repente de una manera sarcástica tener que señalar dónde está la ruina, ¿no? Porque dentro de todo este contexto, si bien aquí está nuestro amigo que empezó con los primeros trabajos de conservación hace ya más de 100 años de Panamá Viejo, pues hoy en día sus esfuerzos afortunadamente siguen aquí, aunque sí con este riesgo de ser un poquito aplastados, ¿no? Al momento de analizar por dónde pasan estos caminos y recurrir a todos estos mapas y hacer todo este camino, pues hay que recorrerlo y hay que ver pues si todavía existe o por dónde quedó, ¿no? Como decíamos
dentro de las huellas digitales de la ciudad, ¿no? Otro de los riesgos que más se ha señalado es este viaducto, que si bien pues es un libramiento de paga para poder evitar pasar todos los tráficos de la costera de Panamá, pues bueno, esta situación, pues recordemos que en algún momento por aquí llegaron embarcaciones hacia Panamá Viejo, la foto está tomada desde Panamá Viejo, desde el circuito turístico, y pues más allá de ver pues un paisaje natural, lo primero que vemos pues es este libramiento, que fue lo que es parte de lo que está poniendo en riesgo pues estas visuales de todo este patrimonio, que si bien no podemos detener el desarrollo, pero sí podemos mirar hacia una visión comunitaria, ¿no? Hacia donde nos conviene. Y bueno, así como en estos sitios que son puntuales, pues también en todos los recorridos o los sitios que son itinerantes, ¿no? Como decimos, algunos de estos caminos de cruces. Comentábamos hace rato, llegamos, aquí fue a Clayton, a donde llegamos, donde actualmente, bueno, hace 100 años se estableció la base militar de Estados Unidos. Hoy en día es conocido por Ciudad de Saber, un centro de universidades y demás. Sin embargo, pues bueno, son parte de estas rutas que fueron o que se encuentran parcialmente destruidas y que hay que ir recolectando en pedacitos, ¿no? En un tramo que quedó dentro de un conjunto habitacional, el otro que fue un parque dentro de una zona de edificios, en fin, ¿no? Quedan 20 metros de un pedacito y más adelante, 2 kilómetros adelante, nos quedan otros 30 metros y demás, ¿no? Muchas veces es utilizar este término que bueno, hoy en día ha sido sumamente utilizado, lo que es la resiliencia, es decir, de lo que nos queda, pues retomar y sacar de ahí, ¿no? En el caso de la arquitectura, pues de estos vestigios, este famoso arco que se cayó y se reconstruyó simplemente para, pues digamos que retomar esos principios de lo que es la arquitectura virreinal de este momento, ¿no? Sus cuestiones estructurales, dado su originalidad, bueno, pues representan un valor importante para la cuestión o para el patrimonio panameño. Bueno, pues eso es esa resiliencia, ¿no? A partir de esta arquitectura y de estos vestigios, sacar lo mejor que se pueda pues para retomar esta historia, ¿no? Bueno, esto es otro pequeño vestigio de una parte de la muralla que queda dentro de lo que es uno de los pues, barrios ahí que fue bombardeado también por Estados Unidos, el famoso barrio del Chorrillo, que bueno, pues queda esta arquitectura ahí prácticamente pues sobreviviendo, ¿no? Esa resiliencia presente que mencionamos, ¿no? La zona de Clayton, hablando del camino de cruces, que es de las zonas, pues digamos, principales, centrales y que están también en mayor riesgo. Lo que no está dentro de este ámbito urbano, pues está en riesgo por las cuestiones ambientales y del olvido, ¿no? Otro de los aspectos que es importante para esta conservación de este patrimonio, como decíamos, es un esfuerzo que no depende nada más de los profesionales. Por supuesto, es vincular es esta arquitectura a los pobladores originales, a las comunidades, ya que son ellos quienes es su patrimonio de manera directa. Si bien es un patrimonio de la humanidad, pero quienes son los habitantes y quienes lo viven a diario, pues son las personas de los lugares. Entonces, ¿de qué manera ligar esto para su mejor uso y conservación, ¿no? Y que quede no nada más allá en lo folclórico, ¿no? Sino en una aplicación real, ¿no? Hablando propiamente también pues cómo dar a conocer nuestro patrimonio actual, existen estas páginas que hablan de Panamá Viejo, así como algunas otras asociaciones relacionadas con el Camino de Cruces y con su conservación, y bueno, evidentemente ICOMOS y estos organismos que se preocupan por su mantenimiento, ¿no? Y dentro de su uso, pues decíamos, el turismo cultural, de qué manera poder conservar estos patrimonios. Uno de los ejemplos o de los esfuerzos que se ha logrado en el caso particular del Camino de Cruces es a través de este parque, el Parque Soberanía. Entonces, a través de recorridos ecoturísticos, a través de visitas de este estilo, tratar de promover su visita y, bueno, con su visita, pues lograr tener fondos también, desde asociaciones que se dedican al estudio de las aves y demás, para poder intervenir y seguir conservando este patrimonio, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Que también no sea un turismo arrollador, ¿no? Pues bueno, la vinculación internacional, como decíamos, pues es bastante importante.
esta solicitud, digamos que está ingresada, se ingresó en el año del 2019, sin embargo será hasta el 2022, una vez que sean atendidas algunas de las recomendaciones que hizo el ICOMOS y bueno, la UNESCO, para ver si este patrimonio como tal, como itinerario, es considerado ya dentro de la lista oficial, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, esto evidentemente también debe estar ligado a una cuestión netamente de investigación, de formación profesional y de docencia, vinculándolos con las universidades. En ese sentido, pues bueno, también siempre se agradece a todas las universidades que han apoyado y que nos apoyan de una u otra forma. Para llegar aquí a Panamá fuimos invitados por una universidad de ISMUS, nos apoya la Universidad de Cotitlán Izcalli, en este momento nos están escuchando los alumnos, entonces es una responsabilidad el compartir también esto y bueno, pues decir que esto es una estafeta que también se va pasando y así como nuestros maestros nos han compartido en qué hay que fijarnos y cómo conservar todo este patrimonio y las estrategias y estos foros son un medio para poder lograr esto, pues bueno, en ese sentido también, pues así existe esa continuidad para con las nuevas generaciones, ¿no? Pues como recomendaciones, pues, no a manera personal, sino a manera de sociedad, digamos, evidentemente pues es lograr mecanismos eficientes con esta vinculación que decíamos, sin olvidarnos de que todo esto se tiene que lograr a través de las leyes y estos mecanismos administrativos y como pues mencionamos al final, también contemplar estas formas dentro de los planes académicos, ¿no? No, pues ya no, evidentemente no para memorizar lugares, sino para crear como especie de centros de inteligencia de atención al patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esto lo retomamos de uno de los muros de alguna parte de la ciudad de Panamá, como un arte urbano. ¿Qué es lo que es más duro que la muerte? Sin duda es el olvido, ¿no? Pues no olvidemos este patrimonio. De mi parte sería todo. Pues les agradezco mucho su atención. No sé, ¿hay algún espacio para preguntas, para comentarios? Sí, estamos esperando que nuestro conductor retome la palabra, si no, yo tomo la palabra y comento algo. En primer lugar, bueno, agradecer a los alumnos de Panamá que nos están escuchando, a los de México, de tus alumnos también, del público en general, y ha sido una exposición muy completa, muy integral de ese patrimonio tan importante, tanto cultural como natural en Panamá, que es importante valorar y considerar. Y yo retomo una imagen que en tu exposición presentaste, que es una lámina comparativa, si tienes manera de presentarla, en donde se ve el camino real y que iba de la ciudad de Panamá a Ciudad de Dios o a Portobelo por tierra, que era un camino de angosto, casi de una vara, 84 centímetros, en donde las recuas, las arrierías, transportaban los metales preciosos que habían sido extraídos de las minas de Perú, de Potosí principalmente, y que a lomo de mula llegaban al resguardo en al punto de Portobelo. Es una lámina en donde se ven los tiempos y distancias y un comparativo entre tiempo y costo y las temporadas de lluvia y secas. Entonces es una lámina muy interesante porque marca ese flujo que el camino tuvo, es decir, uno pensaría se tomaban todos los caminos, pero en esa lámina se muestra que había el camino mixto, que es este camino
de tierra que salía de Panamá a venta de cruces, y ahí el camino pasaba de tierra a camino fluvial por medio de estas embarcaciones para llegar a San Lorenzo y luego hacer otro trayecto por la costa hasta Portobelo. Entonces era un camino que uno pensaría que era el más largo, el menos costoso, al parecer, pero quizás el más expuesto, sobre todo el tramo de mar, porque al llegar a San Lorenzo quedaba expuesta la mercancía, que eran los metales preciosos, en un lugar, en una fortificación tan limitada como era San Lorenzo, y el paso por mar hasta Portobelo. En cambio, el otro, el camino real, el que marcas con rojo, es un camino que al parecer tomaba alrededor de unos 4 días, son como 80 y tantos kilómetros. Debieron ser jornadas muy largas, 20 kilómetros en la selva es muy pesado. Entonces se paraba en venta de chagres, quizás para resguardo de mercancías y alimentarlos a las recuas, pero ese camino, el camino real, probablemente fue el camino que siempre se usó o que más se usó para el transporte de los metales. En cambio, en la lámina se menciona que el camino mixto de tierra y río, el Chagres, era utilizado para el transporte principalmente de mercancías y de personas. Tardaba más en llegar hasta Portobelo, pero probablemente en temporada de lluvias era el único transitable a diferencia del otro. Entonces tenían usos distintos, un camino y otro, y prácticamente a mí lo que me interesaba es que el camino que se usó más para llevar los metales no fue el de las cruces, sino que fue el camino real. Y quizás mi explicación podría ser que era el que estaba por tierra y que estaba más protegido, es decir, eran 4 días donde con soldados o con protecciones, tanto en Portobelo en la punta como en el sur, la mercancía podía estar en resguardo, mucho más protegida en el trayecto que estar expuesta en el trayecto de mar que se exponía en la parte de San Lorenzo a Portobelo. Entonces, los dos caminos tuvieron funciones diferentes, uno muy constante y otro para mercancías y personas, y el otro para el transporte de metales, ¿no? Ese es el camino real exactamente. Sí, es una lámina, no apareció. Es más contexto que con imágenes, viene un comparativo. Creo que es la que está exactamente arriba. Es un comparativo que pones entre los tiempos, los costos, y comparas el camino de tierra con el camino real. Bueno, por ahí está en el texto. Entonces, bueno, ese era mi comentario en general, y pues creo que podemos dar la palabra al público que quiera hacer algún comentario o que tú quieras agregar algún otro aspecto. Sí, adelante. Tenemos entre nuestros invitados del día de hoy a nuestro querido amigo, el doctor Esteban Prieto, quien va a ser un invitado también para otra de las sesiones, sobre todo la española Santo Domingo. A mí me gustaría invitar a Esteban a que nos hiciera un comentario de un sitio que él conoce perfectamente, como es las fortificaciones de Panamá, y nos gustaría mucho tener tu opinión, Esteban. Hola, hola, ¿me oyes ahí bien? Sí, se escucha muy bien, adelante. Sí, digo, disfruté muchísimo la conferencia y recordando el año que pasé trabajando en Panamá, en Casco Antiguo, ante todo, y luego más recientemente que estuve tanto en San Lorenzo
y en Portobelo, en una misión de patrimonio mundial. La verdad que son unas fortificaciones extraordinarias y de una historia tremenda. Y lo interesante de esta conferencia fue que, o sea, no se habló solamente de las fortificaciones y eso en sí, sino del momento, de qué sucedía en el momento, de las comunicaciones entre un sitio y otro, el porqué de las cosas. O sea, realmente me pareció extraordinario. Sí. Muy bien, gracias, Esteban. Iván, si quieres comentar alguna otra cosa o alguien de nuestro auditorio que quisiera hacerle al expositor algún comentario, los alumnos que están en Panamá y que estado escuchando, o si tú quieres agregar alguna otra cosa, Esteban, en cuanto al sitio de Panamá o el propio Iván en su exposición. Adelante. Sí, bueno, gracias doctores, igual por los comentarios, Esteban. Eh, pues más bien, yo me quedé en esta historia, mi duda sería ahorita cómo se ha venido comportando esto, pues ahora sí que a raíz del último año, ¿no? O de los últimos 2 años quizá, que fue cuando perdimos un poquito el seguimiento de esto. Sabemos que están estos procesos pues bueno, de seguimiento para su catalogación y demás. Sin embargo, no sé en qué sentido, eh, pues digamos, se le ha dado más fuerza tanto a la conservación como de casco antiguo como del camino de cruces. De repente los esfuerzos parecían muy aislados. Por un lado, los que estaban preocupados por el camino, pues no tenían nada que ver con los que estaban metidos de lleno en la conservación ahí de casco antiguo. Entonces, en ese sentido, Esteban, no sé si nos pudiera ayudar o cómo es que se maneja ya directamente ahí, ahora sí que en sitio en Panamá, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte ahora mismo, así me cogiste como de sorpresa. Sí. Pero bueno, Casco Antiguo de Panamá se ha hecho un buen trabajo en los últimos años, sin lugar a dudas. Y en el mismo Panamá Viejo, la última vez que estuve por allá, y tú mostraste algo de eso, de las intervenciones que hicieron en las ruinas, incorporando elementos modernos, nuevos, como en la torre de la catedral, que agregaron toda una estructura metálica por dentro y una escalera. Eh, Me parecen trabajos muy bien, de mucha calidad. O sea, en el caso de Panamá Viejo, han tenido la suerte de que se creara el patronato de Panamá Viejo, que ha trabajado muy bien, yo diría desde el principio, ¿no? Con muy buenas soluciones. Y en el caso del casco antiguo, la inversión privada pues, ha jugado un gran papel. O sea, se han podido rehabilitar muchas edificaciones muy buenas, inclusive sin tener que recurrir, como muchas veces se recurre a, a desalojos en ocasiones violentos y tal vez abusivos. En Panamá no he visto como que ha sucedido eso, ¿no? Como que ha fluido de una forma natural y lenta, pero con muy buenos resultados. Eh, Creo que lo que comentas, Iván, yo sí pienso que el aportar sobre los caminos, estos caminos tan importantes, fundamentales, porque así como los caminos de mar fueron importantes, los caminos de tierra lo fueron también. Y yo creo que eso daría un nuevo giro para incorporar el patrimonio natural, flora, vegetación, aves, senderos, ecoturismo. Yo creo que el habilitar de mejor manera la parte urbana, recorrer la traza sobre la ciudad y el casco nuevo, pero sabiendo que va uno sobre un camino antiguo de 80 y tantos kilómetros, una parte urbanizada donde la información puede ver
puede ser sobre cómo ha crecido la ciudad, sobre el camino y la traza, cómo ha permanecido, y luego al salir ya al campo, por Clayton, pues los distintos senderos y el sendero principal, algo de arqueología para marcar estos senderos de animales, de apenas una vara en algunos, donde no podían cruzar uno y otro, y llegar a venta de cruces y continuar a lo mejor este retorno que se hace a la ciudad por el río Chagres, o continuar ese sendero por río hasta San Lorenzo, podría ser muy atractivo. Y luego yo pensaría en que de San Lorenzo, al que hace una etapa más larga, podría ser hacer por mar hasta Portobelo y recorrer cómo se hacía ese circuito, y luego de Portobelo hacer otro circuito por mar a Ciudad de Dios, y quizás en Portobelo ese tramo de Camino Real y el otro de Ciudad de Dios, recorrer un poco internándose al Camino Real y habilitar, aunque ha sido un poco complicado por las inundaciones que ha habido de una laguna, una presa, el Camino Real, pero el sendero de Panamá por el Camino Real hasta Portobelo se podría habilitar. Son 4 días que se podrían hacer para alguien que le gusta hacer trekking y caminar. Y bueno, se ha sido tan exitoso el Camino de Santiago y ha dado tantos recursos, el Camino Andino, que se ha saturado en algunas partes porque no ha habido otras alternativas. Creo que el habilitar estos caminos para un turismo cultural con control y con observación no solamente de lo arqueológico y lo histórico, sino del patrimonio natural, que es tan rico, podría ser un buen desarrollo turístico a futuro. Están ahí, además están protegidos como parques, así que ya el componente de protección ya está. Habría que irlos habilitando poco a poco, irlos abriendo, pero sería un gran atractivo y retendría gente por una semana recorriendo los caminos y deshogaría un poco algunos lugares que han estado ya muy saturados. Entonces yo creo que a futuro los caminos que fueron tan importantes como itinerarios culturales debería ser un buen proyecto a promover en Panamá. Todo el mundo podríamos estar motivados a ir a recorrer en una visita uno de ellos, y sobre todo este que combina camino de tierra, camino de río y camino de mar. Entonces, ese sería único, no conocemos otro que tenga esos 3 componentes, y este sería como un camino de patrimonio mundial interesantísimo, porque es una ruta histórica. Entonces, bueno, ahí está, y creo que este ciclo pretende un poco señalar que no solamente son ciertos caminos, sino que son todos los sistemas de caminos los que articulaban esta comunicación de mercancías, de gente y de metales. Entonces, pues yo agradezco a Esteban por su participación, a Iván por la espléndida conferencia que nos dio el día de hoy, y a los alumnos y público en general que nos ha estado escuchando, algunos desde Panamá, pues un saludo desde México. Ahora hemos juntado a Santo Domingo, Panamá y México. Entonces es un gusto para nosotros este ciclo, y agradecer a Radio Primavera que nos ha permitido a través de su estación de radio poder hacer este ciclo que va a durar todo un año a través de la radio o a través de esta grabación que por la tarde o en un momento más vamos a poder estar pasando en una grabación. Se ha incorporado Milagros Flores. Yo le pediría que nos diera una opinión, porque ella me escribió que conoce muy bien Panamá y no lo dudo. Entonces, si nos quieres hacer un comentario final al programa, te lo agradeceremos mucho. Hola Juan Antonio y hola a todos. Pues fíjate, mi comentario sería que la idea es estupenda, sobre todo en estos momentos donde la pandemia nos ha obligado a reconsiderar el turismo. Entonces, unir o experimentar en esta ruta sería una opción muy importante ahora. Entonces, lo que te comentaría sería
Vamos a animarnos, vamos a ser los primeros en hacerlo, a ver quién más se apunta y vamos a explorarlo. A ver, Esteban. Me anoto a hacer esa ruta. Fantástico, vamos a ser los pioneros, vamos a ver y creo que sería un estupendo ejercicio para abrir una nueva dimensión al turismo, para así un poco balancear un poco a los monumentos que están sufriendo tanto por más que el abuso de la visitación, y además hay otros patrimonios al cual son igualmente importantes y no se le presta tanta atención. Muchas gracias, creo que es un comentario muy importante y yo agregaría que esto nos permitiría un retorno a esta pandemia de más de un año en espacios exteriores y en una resiliencia con la naturaleza. Yo creo que los espacios naturales bien merecen ser recuperados, valorados, y la sana distancia la podríamos tener perfectamente en un ecoturismo, y yo pensaría que entra perfectamente en un proyecto de ecomuseo. Creo que el ecomuseo maneja tres componentes muy importantes, que es territorio en lugar de sitio, y aquí está perfectamente cubierto. El segundo componente no son tanto reliquias de objetos, sino patrimonio en un sentido amplio. Y bueno, aquí tenemos el patrimonio tangible, y yo voy a hablar, ahora que me toque Portobelo, del Congo, que es una aportación de las culturas de África en la música y en el baile y en la teatralización. Y un tercer componente sería la comunidad. Yo creo que además del turismo, que es importante, el patrimonio debe de partir de la comunidad lo debe hacer propio y valorar su propia herencia. Entonces, yo sí retomo este proyecto de juntarnos, de hacer ese recorrido, Panamá, venta de cruces, hacer la parte del río hasta San Lorenzo, contratar alguna embarcación que nos lleve a Portobelo y a Nombre de Dios, y a partir de ese viaje hacer alguna recomendación, integrar ese equipo a nuestros colegas de Panamá y a lo mejor en un conjunto de todos nosotros sugerir que pudiéramos ir trabajando en un proyecto poco a poco. Es decir, el Camino de Santiago se fue abriendo ruta por ruta y ahora hay muchas rutas, se ha abierto y no se ha saturado. Entonces creo que este sería un gran proyecto para América. Yo creo que sería un proyecto importantísimo para el tema de los itinerarios culturales en América. Pues bien, si hay algún otro comentario, si no, vamos a dar las gracias a todos los asistentes y agradecer a Esteban, a Milagros, a Iván por su magnífica presentación, y a los invitados, alumnos también de Panamá que nos han seguido, un grupo muy importante, más de 37 de ellos estuvieron siguiendo este programa en particular, y pues los esperamos el próximo miércoles a las 12 con una segunda parte de Panamá. Vamos a tomar algunos aspectos de Portobelo y hablar algo de patrimonio también inmaterial o etnoantropológico. Pues muy buenas tardes y agradecemos la asistencia a todos ustedes, particularmente a Iván Peregrina por su presentación del día de hoy. Buenas tardes a todos. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.